Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les vamos a hablar sobre cinemática en 2 dimensiones. Primero que todo, hablemos primero sobre el movimiento en 2 dimensiones con aceleración constante. Cuando tenemos un movimiento en 2 dimensiones, estamos hablando que el desplazamiento del objeto tiene una componente en X y otra componente en Y. Y así como en el movimiento en una sola dimensión, si hay aceleración constante, nosotros podemos considerar que el objeto se está moviendo independientemente en el eje X y en el eje Y. Tenemos que considerar que la posición, velocidad y aceleración del objeto van a ser vectores con componentes X y en Y, como podemos ver acá. Ya que el objeto se está moviendo independientemente en el eje X y en el eje Y, podemos obtener las mismas ecuaciones cinemáticas de movimiento en una dimensión, para cada uno de los ejes. Ahora hablemos sobre el movimiento en 2 dimensiones bajo el efecto de la aceleración de la gravedad, también llamado movimiento de proyectil o movimiento parabólico. En este tipo de movimiento, la gravedad de la Tierra acelera el objeto hacia abajo de forma constante. El movimiento de proyectil o movimiento parabólico es una combinación del movimiento de caída libre y movimiento rectilíneo uniforme. Para calcular Y utilizamos fórmulas cinemáticas del movimiento. En este caso, serían las fórmulas de caída libre, ya que el movimiento que realiza un objeto en el movimiento de proyectil en el eje de las Y será representado como un movimiento de caída libre y en el eje de las X como un movimiento rectilíneo uniforme, ya que su aceleración es constante. Como el movimiento de proyectiles o tiro parabólico es un movimiento en 2 dimensiones, entonces la velocidad de este objeto tiene componentes en X y en Y. Además, la aceleración, gravedad, que tiene componentes LJY y el signo negativo porque la aceleración está dirigida hacia